Así que Éxodo capítulo 7, es decir, capítulo 7 hasta el capítulo 11, y son las plagas en Egipto, y vemos esto como juicio y liberación. Cuando las cosas se complican en nuestras vidas, pero Dios está interviniendo, es para bendición de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Y no fue diferente en este momento. Y recuerdo, las plagas fueron orientación divina a través de Moisés para Faraón, responsable de Egipto, donde estaba el pueblo de Dios. Y esto lo dejo ya como una frase, una enseñanza, palabras de ánimo, aliento, motivación para todos. Tú eres el pueblo de Dios, y donde tú estás, los ojos del Señor están puestos sobre ti. Y Dios vela por ti. Dios cuida de ti. Las plagas como juicios de Dios, y el propósito final de las plagas. Primer propósito, la soberanía del Señor, control de la creación, control de todas las cosas, incluso en Egipto, aunque era el mayor imperio en aquel momento, pero aquí el Señor está manifestando su poder, y está enviando estas plagas que habían sido premeditadas, es decir, ya Moisés le hablaba a Faraón y lo dijo. Propósito de las plagas, dice Éxodo capítulo 7, verso 5, y sabrán los egipcios, y aquí dice el Señor, que yo soy Jehová, el que salva, Jehová, Yahvé, el eterno, el todopoderoso, cuando extienda mi mano sobre ellos. Así que con anticipación Dios está diciendo, sabrán los egipcios, sabrá Faraón que yo soy el todopoderoso, y voy a sacar a los hijos de Israel de en medio de ellos. Como dice siempre la enseñanza, aprendemos a las buenas o a las malas. Cuando Dios quiere un plan, tiene un plan con nuestras vidas, con cualquier persona, cualquier entidad, cualquier momento. Dios lo va a hacer a las buenas siempre. Dios quiere. Pero si el plan de Dios determina que debemos aprender a través de alguna prueba, Dios lo va a hacer. Es lo que vemos en todas las escrituras, y muchos testifican también, popularmente, y bueno, de manera clásica, aprendemos por amor o por dolor, ¿verdad? Y en este caso los egipcios aprendieron, en especial Faraón, por dolor. Así que Dios quería mostrar su supremacía sobre el reino, el imperio egipcio, que para que tengan una idea, estamos hablando del mayor imperio en aquel momento. Es como decir hoy los Estados Unidos tal vez, pero imagínense, dominaba todo el mundo conocido. Y siempre Dios tiene soberanía. Romanos capítulo 9, versos 17 dice, Dios demostró su poder a través de Faraón. Dios mostró su soberanía y su poder para con Faraón. Bueno, la primera plaga, el agua es convertida en sangre. Y ahí está en Éxodo capítulo 7, verso 14 hasta el 25. El agua se convirtió en sangre, y esto es una manifestación terrible, tremenda. Y aunque tal vez en algún momento había muchos de los sacerdotes y brujos, vamos a decir, usar ese término, guías espirituales egipcios, hacían muchas de estas cosas. Ahora Moisés está manifestando el poder de Dios, convirtiendo el agua en vino, en vino no, disculpe, en sangre, de una manera terrible, porque se expandió por todo el río y demás. Verso 22 dice, los hechiceros egipcios hicieron lo mismo que con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Jehová lo que había dicho. Y aquí veo en ocasiones el mundo trata de imitar la bondad de la cristiandad, o hace cosas que pueden traer una imitación del reino de Dios. Pero la palabra lo dice bien, es una imitación, no es el reino de Dios. Aunque hay personas que no son cristianas, que son buenas, educadas, que sanan, que hacen, que dan consejos, pero si no está el Espíritu de Dios, no, es mejor siempre buscar
el consejo divino. La descripción: las aguas del río se convierten en sangre matando peces y contaminando el agua. Aplicación: la contaminación de lo vital muestra cómo el pecado contamina nuestras vidas. Me llama la atención que este río bien caudaloso, el Nilo, y muchos de sus caudales en ese momento estaban convirtiéndose en sangre, y muchos animales del mar, es decir, peces, estaban muriendo, contaminándose el agua. Y como leemos, en todo Egipto se ve esto. ¿Qué ilustra esto? La contaminación de lo cotidiano, de lo vital. El agua era vital para aquel tiempo, es vital para nuestros tiempos. Imagínense que por todas las llaves de nuestra casa salga, en vez de agua limpia, agua contaminada. Afecta nuestra existencia, trae preocupación, estrés, suciedad, terrible. Pues fue muy complicado. Ahora, esto lo encontramos, o hay un texto que puede hablar de esto también en el Nuevo Testamento, como tal vez en algún momento pudiera suceder: juicio de Dios con el agua que convertida en sangre. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 hasta el 6 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y está hablando de la imagen o las visiones de Juan, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí la voz del ángel de las aguas que decía: justo eres, hablando del Señor, oh Señor, el que eres, el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que Éxodo, la nación de Israel está pidiendo salir, los egipcios endurecen su corazón en la persona de Faraón, y Dios está enviando un juicio de sangre, es decir, una plaga que muestra la soberanía del Señor. Ahora aquí Apocalipsis nos habla de que al final también hay una imagen está hablando de juicio de Dios a través de sangre. De nuevo, vital, cosas vitales. El agua es un elemento vital para la vida. Segunda plaga, las ranas. Las ranas, y siempre dije: ¿y por qué Dios usó las ranas en este caso? Bueno, yo conozco muchas personas, hombres y mujeres, y muchos le tienen temor a la rana, ¿verdad? Gritan, salen corriendo, se asustan. No me imagino toda la ciudad llena de ranas. Realmente no he visto tantas ranas, pero la Biblia dice que invadieron las casas, las camas, los utensilios de los egipcios. Todo se llenó de rana. Todo estuvo lleno de las ranas. La aplicación: la invasión de lo cotidiano por el juicio de Dios. Se imagina en los utensilios de tomar el agua o de comer, en la cama. Vimos ahí en la cama al faraón durmiendo y tenía muchas ranas. En lo cotidiano vino una invasión de nuevo de ranas, debido a que habían dado tanto en la tierra como en las aguas. Representan las ruinas, es decir, las ranas están tanto en la tierra como en el agua, y esto representa la ruina, la separación de las cosas que debemos, ah, representa la ruina de esta separación ordenada. Es decir, cuando las ranas están habitando en un lugar así de ese modo, está hablando de ruina, de desbordamiento, tanto en el agua como en la tierra, de un fenómeno no normal, ¿verdad? Yahvé está devolviendo a Egipto y a su estado de desorden, de caos, en juicio por la maldad. De nuevo, no es normal que haya tantas ranas. Las ranas están en los lagos, en los lugares húmedos, pero ahora todo Egipto, y tengo que recordar que la localización de Egipto era no húmedo, sino al contrario, desierto. Así que las ranas invadieron lugares donde ellas no debían estar. Dios envió ranas como juicio. Salmo 78, 45. Envió entre ellos enjambres de mosca que los devoraran, y ranas
que los destruyesen. Wow. De nuevo, viene a mi mente Noé y el arca, como Dios tiene control de los animales. Ahora viene a mi mente estas ranas. ¿Quién envió las ranas a Egipto? Dios. Dios tiene el control de esta plaga. No fue que vinieron dos ranas porque llovió y quedó la humedad de la sangre del... No, 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 no. Vinieron las ranas como juicio de Dios, porque Dios tiene control de toda la creación. Tercera plaga, piojos. Piojos, Éxodo 8, desde el 16 hasta el 19. Vinieron piojos. Yo creo, no le quiero preguntar a nadie, pero creo que a casi todo el mundo en algún momento en la vida llega esos bichitos y afectan el cuero cabelludo. Vinieron piojos. En este momento está cayéndole piojo a todo el mundo en Egipto. El polvo de la tierra se convierte en piojo afectando a hombres y a animales. La plaga muestra cómo lo insignificante puede convertirse en juicio. Los piojos que a veces ni se ven cuando están bien chiquitos, se sienten y es tremendo. Esto, lo insignificante de que nos puede parecer humanamente al ojo del ser humano o a la existencia del ser humano puede venir a formar parte de un gran problema en nuestras vidas. Así que el piojo aquí está representando eso. Lo pequeño, lo insignificante puede representar juicio también de Dios. Salmo 105:31. Habló y vinieron enjambres de mosca y de piojos en todos sus términos. Es decir, todo tipo de piojo. ¡Wow! No, nunca hubiera querido estar yo en Egipto en ese momento, realmente. La cuarta plaga, las moscas. No sé si a usted le molesta las moscas, dos o tres moscas que entren a la casa de pronto. ¡Wow! Es terrible. Imagínese un enjambre de moscas, que todo esté lleno de moscas. Qué asquerosidad realmente. Éxodo 8, desde el 20 hasta el 32, nos muestra este juicio que es el cuarto, la cuarta plaga, y el enjambre de mosca llena la casa de los egipcios, pero no la de los israelitas. La historia cuenta que las moscas llegaron al lugar de los egipcios, al faraón, a sus soldados, a su séquito, a los pobladores de Egipto, pero no a la casa de los judíos, de los hebreos. Wow. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Éxodo 28:23 dice, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Cuando Dios está diciendo que va a poner redención, quiere decir las moscas van a ir para los egipcios, pero no van a ir para los judíos. Y quiero decirte algo interesante, aunque parezca que no, y aunque a veces no lo valoramos, y en ocasiones no tenemos ojos para verlo, Dios siempre marca la diferencia en la vida de los hijos de Él. En muchas noticias, en muchos eventos, a veces la prensa no acompaña esto, pero en ocasiones la prensa libre y ahora con la prensa digital popular de las redes sociales, hemos visto que donde ha pasado catástrofes, ciclones, hay iglesias que se mantienen o casas de personas cristianas se mantienen en pie y todo lo demás está desbaratado. Quiero que tengas esa imagen. Aquí las moscas vinieron a la casa de los egipcios y no vinieron a la casa de los hebreos. Quinta plaga, muerte del ganado. Tengo que recordar que los hebreos eran ganaderos, pastores de ovejas y demás, pero también que en Egipto el ganado no solo se refería a las ovejas, sino a los camellos, los caballos, todo lo que era de transporte, por supuesto, todo el transporte era animal, pero también muchas de las cosas que realizaban era con el ganado. Así que ahora no solo fue afectado el agua, no solo había picazón en la cabeza, no solo había moscas que molestaban, ranas que asustaban y llenaban todo. Ahora vino la muerte de los medios de transporte, de los medios de locomoción, y incluso de alimentos también.
el ganado comienza a morir. La plaga mata al ganado de los egipcios, pero no la de los israelitas. Wow. De nuevo, Dios siempre marca la diferencia con su pueblo. La dependencia de los recursos naturales y el juicio de Dios sobre ellos. La bendición sobre el ganado de los obedientes. Dice Deuteronomio, hay un capítulo que lo dejo de tarea, léalo completo, Deuteronomio 28. Este capítulo nos habla de la bendición o las cosas que van a venir sobre nuestras vidas por obedecer la palabra y las cosas que vendrán sobre nuestras vidas por no obedecer la palabra. Pero en los primeros 13 versículos de Deuteronomio 28 nos habla de consecuencias para la obediencia o beneficios de la obediencia. Dice el verso 4, bendito el fruto de tu vientre, estos son los hijos. Bendito el fruto de tu tierra, los sembrados. Bendito el fruto de tus bestias, y aquí entran los animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Israel estaba orando al Señor, Moisés estaba obedeciendo al mandato de Dios, ahora estaban a la expectativa de la salvación del Señor. Recuerden que Dios envía a Moisés en virtud de la oración de la nación de Israel. Y aunque no eran personas santos, 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 buenas, 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 pero sí estaban bajo la selección, el llamado de Dios como nación escogida, descendientes de los patriarcas, fenómenos, vamos a decir, el lugar donde las personas donde Dios estaba desarrollando toda su manifestación, yo digo, con estos fenómenos tremendos en cuanto a las plagas para marcar que ellos eran personas elegidas por él para bendecirle. Así que Dios, por su pura gracia, permitió que la plaga de la muerte de los animales del ganado no fuera sobre Israel, sobre los judíos, hebreos. Sexta plaga, úlceras. Cuando está hablando de úlceras, está hablando de heridas, llagas, granos infestados. Éxodo 9, del 8 hasta el 12, nos habla de úlcera. Puede ser salpullido, puede ser tantas cosas que pueden generar heridas e infección en la piel. Afectan a los egipcios y a sus animales. De nuevo, es una sobre otra. El agua, los piojos, las moscas, las ranas, las úlceras ahora afectan el cuerpo de los egipcios, enferma a muchas personas y tremendo, una situación social terrible. Y creo que muchos dirían, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos han hecho los dioses? Pero es Dios quien estaba manifestando su control. La plaga física, como el juicio directo sobre la salud, era la manifestación de la soberanía del Señor. El juicio de Dios con úlceras sobre los malvados. La úlcera también podemos compararla o llevarla a la similitud de la lepra, y esto describe la maldad del pecado, las consecuencias del pecado. Apocalipsis capítulo 16, verso 2 dice la palabra, fue el primero y derramó la copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y de nuevo, las consecuencias por el pecado es marcada de nuevo con el pecado en el cuerpo también. Afecta tanto lo espiritual como lo físico en la raza humana. En Egipto, úlcera, la sexta plaga, úlcera, tanto en los animales como en los hombres. La séptima plaga, Éxodo capítulo 9, verso del 13 hasta el 35, una tormenta de granizo. ¿Cuántos han visto el granizo caer? Tremendo, ¿verdad? Y en ocasiones son tan grandes que rompen los techos de que son más débiles, rompen los cristales de los carros, rompe muchas cosas, afectan. No es bueno salir cuando hay granizo, puede afectar también la cabeza de alguno, ¿verdad? Así que tormenta de granizo destruye las cosechas. Wow.
elemento vital para la vida de los egipcios, las cosechas y mata personas, animales y todo lo que estaba expuesto fuera de los techos fuertes. Así que el juicio de granizo viene a aplastar, a aniquilar, a devastar aquello que había quedado de todas las cosas que había venido sucediendo de las plagas anteriores. Me llama la atención que esta es la séptima plaga. La devastación de los recursos, la llamada al arrepentimiento, granizo, juicio final de Dios. Así como Dios, en todo momento, Dios envía a Moisés para hablar con Faraón y Faraón endurece su corazón en muchos de estos casos. Apocalipsis capítulo 16, verso 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como un peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Y me llama la atención cómo Apocalipsis también usa muchos elementos, Juan usa muchos elementos, dando a entender al pueblo cristiano para el primer siglo, judeo-cristiano, una comparación de las escrituras. Tengo que recordar que para aquel tiempo Apocalipsis todavía no estaba todo el Nuevo Testamento canonizado, cerrado, seleccionado como libros inspirados, pero sí la carta de Apocalipsis, al ser leída por muchos hebreos, cristianos, judíos, estaban recordando todo esto que había pasado en Egipto. Pero esta plaga tenía el objetivo de aniquilar aquello que había quedado. Ahora viene la octava plaga y tremendo. No siempre por los granizos se destruyó toda la cosecha, tal vez. No por todos los granizos se destruyeron todas las cosas, pero ahora vienen las langostas, que saltamontes o esperanzas, vamos a decirlo, esos dos términos sinónimos que nos puede aclarar también. Y ellos vinieron y devoraron todo lo que quedaba después del granizo. Wow. Dios dijo, si no entienden a las buenas, vamos a entender a las malas, pero Dios devastó todo con una gran cantidad de langostas que vinieron a destruir todo. Una completa destrucción de los recursos por la desobediencia. Dios restaurando lo destruido de la langosta. Es decir, cuando Dios comienza a obrar a favor de la nación de Israel, está manifestando su control, poder, llevando juicio a Egipto para dejar salir a mi pueblo. Palabras iniciales de Moisés frente a Faraón. Joel capítulo 2, verso 25 dice, les restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios llama a la langosta mi gran ejército, porque al final las ranas, los piojos, la langosta, todo está bajo el control y la soberanía del Señor. Y en este caso Dios está enviando restauración, estoy hablando de Joel, por todo lo que había pasado con la nación de Israel como juicio por la desobediencia. Ahora está pasando con los egipcios como juicio o como, digo yo, forma de ablandar el corazón de Faraón. Y cuando lean los textos de cada una de estos plagas, la plaga número 8, que es la de las langostas, está en Éxodo capítulo 10, verso del 1 hasta el 20, se va a dar cuenta cómo Moisés en cada momento regresa a donde Faraón para tener el permiso para salir. Faraón no reconocía la soberanía de la palabra de Dios o del mandato del Señor y Moisés siempre da otra oportunidad. De nuevo, Dios da una oportunidad a través de las palabras de Moisés y Aarón. Novena plaga. No me imagino ranas, sangre, piojos, moscas, úlceras, granizo,
langostas y ahora las tinieblas, oscuridad total. Y no estoy hablando de un apagón, estoy hablando de que Dios ahora cierra la luz para la nación de Israel, de Egipto. Y sale es decir, sale la luz del escenario para dejar las tinieblas, porque las tinieblas es ausencia de la luz. No existen las tinieblas, sino que si no hay luz, hay tinieblas. Si no está Dios, está las tinieblas. Si no está Dios, le damos lugar al diablo. Entonces es importante que ahora podamos ver este momento donde Dios escoge el juicio o la plaga de las tinieblas para mostrar la realidad espiritual de la nación egipcia. Todo en oscuridad. Esto nos deja una imagen interesante para cada uno de nosotros. Cuando Dios está manifestándose en la vida de personas que no tienen la luz, se va a salir a flote su pecado, su oscuridad, y así sucedió. Tinieblas cubren todo Egipto por 3 días, excepto donde están los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque el Señor es la luz del mundo. Y ahora del mundo de Israel, del pedacito de Israel, allá donde José los había puesto en Gosén. Había luz en Gosén, había tinieblas en todo Egipto. La separación entre la luz de Dios y la oscuridad del diablo, del pecado, de Egipto, del juicio de Dios. Jesús es la luz del mundo. Por eso Él nos manda a separarnos, no hay comunión, la luz con las tinieblas. Se vio las tinieblas de Egipto, se vio la luz de los hebreos. Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez dijo Jesús y le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso tú y yo andamos en luz. Tristemente, las personas que no tienen a Jesús andan en tinieblas. La 10ª plaga, terrible la 10ª plaga, muerte de los primogénitos. Y quiero que pienses en esto. Cuando se está hablando de muerte de los primogénitos, no solo se está hablando de niños. Y la que más recordamos es la muerte del hijo de Faraón. Pero en este momento están muriendo todos los varones primogénitos de los egipcios. Hombres, jóvenes, infantiles, bebés, todos los primogénitos de Egipto mueren. Éxodo 11 desde el 1 hasta el 10. La muerte de todos los primogénitos egipcios. Y esto sucede tanto en los animales como en las personas. Y para nosotros como occidentales tal vez la primogenitura no le damos gran importancia, pero sí es importante los primogénitos para aquella época y para muchas culturas también, aún en los días de hoy. La aplicación es que el juicio final que lleva a la liberación de Egipto, la fe de Moisés y de la Pascua. Este juicio de la muerte en especial el hijo de Faraón, pero de todos los primogénitos de los egipcios, no de los judíos, deja marcado la sensibilidad de Faraón y finalmente deja salir a el pueblo de Israel de Egipto. Así que 10 plagas que ablandan la vida del mandatario de aquellos tiempos para dejar salir a la nación de Israel. Liberación de Israel, el endurecimiento del corazón de Faraón. Faraón se niega a dejar salir el pueblo. Éxodo capítulo 7, verso 3. Pero finalmente Faraón, la resistencia de Faraón, la demostración del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón al comienzo, al final abre el Faraón las puertas para que pudiera salir la nación de Israel como Dios había ordenado a través de Moisés. Pero sucede algo antes de que se abran las puertas y no lo voy a describir todo porque es el próximo estudio, pero esa noche donde preparan para la salida, hay un tiempo especial, vamos a decirlo así, con los hebreos que se llama la Pascua.
Y Moisés orienta a la nación en virtud de las orientaciones, que valga la redundancia, de Dios, las indicaciones de Dios para la nación de Israel. Y comen la Pascua, y vamos a ver los estudios próximamente, y hacen toda la preparación para la salida, y salieron bendecidos, salieron con recursos, salieron de Egipto liberados de la esclavitud. Primero a los Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, los hebreos se prepararon para salir al desierto a adorar al Señor. Tú y yo también hemos sido liberados de las tinieblas, y el Señor hizo, tal vez no todas las plagas, tal vez no hizo plaga, pero el sacrificio de Cristo para traernos la bendición a tu vida y a mi vida por su pura gracia. Con conclusión, toda esta historia nos muestra el juicio de Dios a través de las plagas para la liberación de Egipto. Miren, veo al Dios Todopoderoso, Yahvé Adonai, peleando por la nación de Israel. Y cuando digo peleando, no quiero que imaginen una guerra, no. Peleando, demostrando su gloria, su poder frente al hombre más fuerte del mundo en cuanto a imperio, a potestad, que era Faraón, y como imperio a Egipcio, el imperio Egipto, para sacar a Israel. Y todas estas plagas demostraron la soberanía de Dios, el poder de Dios, el control de Dios y el cumplimiento de la palabra del Señor, así como Moisés y Aarón le decían tanto a Egipto como a Faraón. Reflexión de todo este estudio, Éxodo 7 hasta el 11 capítulo, reconocer el poder y el juicio de Dios en nuestras vidas. Recuerda, el temor de Dios es la valoración de qué ha dicho Dios que debemos vivir y hacer. ¿Qué ha dicho Dios que Él puede hacer para nuestras vidas? El juicio de Dios se manifiesta en virtud de sus promesas. Dios ha prometido muchas cosas para cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Sí o sí. Él es fiel. La importancia de la obediencia y la fe. Si Moisés había llegado a Faraón a pedirle sacar a los hebreos de Egipto para adorar al Señor, el faraón no obedeció, Dios se manifestó para que su pueblo lo adorara. Pedir siempre sabiduría al Señor en medio de toda situación para hacer las cosas conforme a sus propósitos. Y aunque hoy estamos viviendo bajo la gracia, no vivimos de si obedeces, Dios te va a bendecir. No, no, ya somos redimidos, Dios te va a bendecir. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Es su gracia, es su amor, es su presencia. Pero si Dios está con nosotros, no nos va, plaga no tocará nuestra morada. Quiero dejarle ese texto. Plaga no tocará nuestra morada. Permitir discernimiento, pedir discernimiento al Señor para obedecer su palabra, sus mandamientos, sus promesas y fortalecerse en frente de los desafíos de la vida. Pastor, y no nos vamos a enfermar, no vienen ranas a la casa, no vienen mosquitos, no vienen piojos a los muchachos en la escuela. ¿No va a pasar cosas malas? Sí, pero siempre va a haber una diferencia. Siempre vamos a ver la diferencia entre la luz y las tinieblas. En los problemas con Dios y los egipcios, los problemas sin Dios. Siempre lo veremos, viendo que la gracia y la mano de Dios se manifestará. Como dice el salmista en ese salmo tan clásico, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es con la nación de Israel en este tiempo, lo saca con mano fuerte, manifestando las 10 plagas predichas, guiadas por Moisés y Aarón, y ahora Faraón y Egipto abren las puertas para que Israel, los judíos, salieran, los hebreos salieran liberados a adorar al Señor. Que Dios nos ayude a ser fieles y a valorar la palabra de Él y vivir bajo su temor, porque Dios tiene control de todo el universo. Dios tiene control de cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.